Los efectos de la pandemia global han abierto un amplio espacio de reflexión sobre cantidad de temas derivados de la extrema dimensión de las ciudades, los cuales a su vez se han ido adecuando a la tolerancia social, aun cuando una serie continua de acontecimientos nos advertían sobre el complejo estado de vulnerabilidad del futuro urbano. Sin embargo, y como estilo de época, los modos de gestionar el desarrollo de las ciudades fueron pasando progresivamente a depender de la resolución de los conflictos de coyuntura, donde a través de cuadros estadísticos, encuentros de opinión, relevamientos por encuestas y audiencias participativas, la decisión política fue teniendo como prioritario objetivo la atención de los deseos y demandas presentes de los ciudadanos. Modos estos que fueron asumidos como actitud determinante tanto en gobiernos locales como nacionales. Ocurre que ahora, y como novedad significativa, el actual estado de aislamiento ciudadano en sus ciudades es un acontecimiento trascendente, pero propiciado esta vez por circunstancias ocurridas sin ninguna demanda, ni mucho menos deseos. Provocado por causas todavía difíciles de comprender, pero sí determinado por una evidencia. Fue favorecido por el incontrolado proceso de crecimiento y densificación intensiva de las ciudades, junto a cruces y movimientos culturales, comerciales, entre habitantes y visitantes a través de vínculos humanos hiperdimensionados. Así, y como causa derivada de la anterior evidencia y posible de relacionar con el actual presente, es que el modo que hasta hoy es considerado políticamente correcto dejó de lado el comprender, pensar y atender el territorio habitado a partir de la planificación como estrategia de anticipación, donde en ese caso la resolución es compleja, ejecutiva y especializada. Bien, intento exponer así un aspecto que considero fundamental y que ha venido ocurriendo hasta el presente, motivado como resultado de una competencia, podríamos plantear a escala global, en donde la planificación, modelización y construcción de las ciudades ha sido resuelta a partir de una estrategia de política pública que ha optado por el gerenciamiento de la satisfacción del deseo y demanda del ciudadano, asumiendo siempre que la dificultad será y es el límite que ha de impedir producir una respuesta superadora. Pareciera que hoy, y ante estas circunstancias, está latente la necesidad de una nueva era que a su vez defina una nueva configuración social del hábitat. Sin embargo, hoy mismo podemos observar que esa necesidad se está gestando a partir de una situación paradójica y contradictoria, cuando las graves condiciones actuales están transformando todas las costumbres de relacionamiento masivo, conocidas y aprendidas durante el nuevo milenio, para vivir en un estado de aislamiento global. Obligados todos, en este sentido, a ocupar tan solo el lugar de la propia residencia y sin permiso de estar en espacios sociales, hemos pasado del extremo de la libertad, donde se entendía a la ciudad como lugar visible, lugar vivible, a cumplir exigentes y obligatorias políticas públicas de aislamiento. Ante este estado de las cosas, es interesante observar cómo inmediatamente y casi como un demo de los tiempos próximos y como capas que se van superponiendo en términos del evento ocurrido, se ha creado una situación por demás sistémica, y es que mientras el Estado ordena y organiza el aislamiento social obligatorio sin poder dar respuesta, y esto lo verificamos a escala mundial, a los deseos y demandas del sistema económico y productivo, las comunidades han creado un rápido mercado digital de supervivencia que intenta dar
pronta respuesta a todas las necesidades imaginables, donde un supuesto nuevo mundo virtual ha de invadir nuestro destino. Definiendo incluso este sistema de mercados y de vínculos y de contactos y de avisos, un posible modo de producción de los servicios para el uso y consumo ciudadano futuro. Es evidente que ante tanto escenario complejo y superpuesto de decisiones y de acontecimientos, el Estado pareciera adquirir un nuevo rol de poder. Ahora bien, el tema en nuestro caso es saber cuál será, pues las políticas públicas sobre el proyecto urbano en las ciudades de nuestro país, tanto en el análisis conceptual como en su práctica, son heterogéneos e incluso muy diferentes, pero aún así siempre con un tema común, que es el adaptarse a la dificultad, sin poder generar, en base a ello, aportes para la superación, transformación o cambio, sujetándose para ello a las graves imposiciones siempre existentes de la realidad, naturalizando de ese modo el conflicto. Me refiero así a la cantidad permanente de acontecimientos de grave situación ocurrida por la ocupación del territorio que habitualmente se analizan y evalúan, incluso coincidiendo raramente, incluso ciertas visiones políticas y académicas, cuando se refieren a la originalidad cultural de las viviendas o los espacios públicos derivados de ocupaciones irregulares o sin infraestructura. Cuando hoy esos mismos lugares presentan graves dificultades ante el intento de hacerlos participar de las normas generales para el cuidado y prevención de la salud social. Allí es donde las diferencias sociales y el modo de ocupación del territorio se abisman. Es por ello que creo que un tema que hoy también parece recurrente, que es el día después. Nuestra profesión tiene seguramente una interesante tarea en el repensar el espacio habitado. Pero en ese cambio de época no imagino que habrá dificultad para la resolución arquitectónica de las oficinas versus el home office, o el problema de la vivienda respecto a su dimensión y el valor de más zonas libres, o respecto a tecnologías sustentables, o al redimensionamiento incluso de grandes equipamientos culturales, deportivos, de entretenimiento, ni a la dimensión del espacio para el peatón, o los modos de movilidad pública, o incluso el diseño del paisaje comunitario. Para eso seguramente habrá respuesta, porque ya hay experiencias del diseño al respecto de estos temas. Seguramente será un tema complejo y muy especial para las condiciones económicas que sobrevendrán de este momento. Pero sí, el gran y trascendente tema a cambiar y atender serán los modos habituales de observación del modelo territorial metropolitano, los cuales hasta hoy han tenido influencia solo teórica. Y para ello es hora de generar definitivas transformaciones en los modos de proyectar y gestionar la metrópoli tan complejas como las ya existentes. Y para ello será necesario dar fin a una época de propuestas que se adaptaron a una visión ideológicamente recurrente para la observación del territorio y lo que acontece en él, asumiendo a la dificultad, y este es el tema que me interesa insistir, asumiendo a la dificultad como límite de todo cambio. El día después, en ese sentido, debiera ser comprendido también como un momento de nueva conciencia. Una época que avisa sobre cierto agotamiento de la humanidad de vivir en los modos acostumbrados y en la desigualdad territorial como hábito. Un momento
donde la naturalización del curso de ríos contaminados en áreas metropolitanas donde habitan millones de personas, junto a paisajes del abandono, infraestructuras básicas o basurales a cielo abierto, y la producción y consumo para el acceso a la vivienda, no aceptan más teoría o diagnóstico y exigen esta vez proyectos y propuestas posibles y reales.